el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, y ahí vamos a leer los versículos 9 al 11. Hoy quiero hablarles acerca del tema, el humo de su tormento. Ese va a ser nuestro mensaje en esta noche, el humo de su tormento. Entonces dice la palabra aquí, Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Como pueden ver, hermanos, al comienzo del versículo 11, ahí está el título de nuestro mensaje: el humo de su tormento. Este pasaje nos coloca en un futuro inmediato. Nosotros entendemos que Cristo vendrá por su iglesia, y eso puede ser en este mismo día, puede ser de un momento a otro, y luego en la tierra comenzará un periodo de tiempo de 7 años que conocemos como tribulación y gran tribulación. En ese espacio de tiempo sucede lo que hemos leído en este pasaje. Por eso decimos que esto va a suceder en un futuro inmediato, en días de tribulación. El pasaje habla acerca de gente que va a ser marcada en su mano y en su frente, y eso será el distintivo de los que serán seguidores de la bestia o del anticristo. Luego dice aquí que el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Así comienza el versículo 9. Como habla de un tercer ángel, los dos anteriores aparecen en el capítulo 14 y versículos 6 y 7, y ese es un ángel que predica el evangelio eterno por esos días. Luego aparece un segundo ángel en el capítulo 14 y versículo 8, y ese ángel anuncia la caída de Babilonia. Y luego el tercer ángel, que trae un mensaje de advertencia para la gente, un mensaje que trae juicio y un mensaje que habla del destino eterno. La advertencia que trae este ángel es que los pobladores de este mundo que se dejen marcar con el 666, sobre ellos vendrá un juicio de fuego y azufre. Eso a nosotros nos suena conocido porque ya hay un antecedente en la historia cuando Dios derramó un juicio de fuego y azufre sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y luego habla allí de un lugar que nosotros lo identificamos como el infierno, y ese es el lugar donde dice el pasaje el humo de su tormento. Dice el versículo 11, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora, quiero que noten algo. Este tercer ángel
predicó a viva voz el mensaje de advertencia, de juicio y de infierno, tuvo un alcance universal. La advertencia de Dios en esos días va a llegar a todos los rincones de la tierra, porque Dios quiere que conozcan lo que le espera a los que desprecian la salvación. De manera que en esos días de tribulación, igual que en nuestros días, habrá un tiempo de decisión. La gente tendrá que decidir seguir al Cordero de Dios, que es Cristo, o seguir a la bestia, que es el anticristo. Todas las personas en ese tiempo, al igual que hoy también, que se someten a una vida pecaminosa, también se someterán voluntariamente al sistema del anticristo. Y ellos se van a identificar con el anticristo recibiendo esa marca en la frente y en su mano. Es la marca que conocemos como el 666. Ahora, en nuestros días, hermanos, los pecadores también están bajo el príncipe de este mundo, que es el diablo. Otros pasajes de la Biblia lo presentan como el un número, pero se identifican como seguidores practicando toda clase de pecado. La Biblia dice claramente que aquel que practica el pecado, ese no es de Dios. Ahora, hoy, la gente puede ser salvo por gracia de Dios. Hemos estudiado algo el fin de semana acerca de eso. La gente puede ser alcanzada por la misericordia de Dios y en los días de tribulación también. En los días de tribulación que leímos ese pasaje, dice que la ira de Dios va a terminar con toda la oposición y finalmente Cristo va a instalar su reino. El pasaje que leímos habla acerca del furor de Dios. Eso es como que Dios va a ver tanto pecado en ese tiempo que va a tener como una reacción explosiva sobre los pecadores y eso les llevará a una aflicción perpetua, a una aflicción eterna. El castigo será intenso. Dice allí, y el humo, dice el versículo 11, de su tormento sube. El humo de su tormento es una referencia al infierno. Dice que ese tendrá duración por los siglos de los siglos. En el idioma griego antiguo, esa expresión siglos de los siglos es el equivalente a algo que es eterno, que es para siempre. De modo que los que estén en ese lugar padecerán un tormento eterno. Necesito aclarar que ese pasaje habla en forma literal. No es una figura, no es una alegoría. El tormento será real y el tormento será eterno. ¿Quiénes van a estar allí? Todos los que han hecho una mala elección. En nuestros días la gente desprecia la salvación en Cristo. La gente quiere seguir atada en el pecado, en lo que nosotros le llamamos la vida loca. Pero en los días del anticristo la gente volverá a equivocarse y elegirán seguir a la bestia, porque ella le va a prometer paz y seguridad. La bestia, el anticristo, les prometerá placeres y deleites temporales, y la gente, hambrienta y sedienta de pecado, se irá detrás de la bestia y finalmente recibirán el castigo eterno, un lugar
donde se podrá ver el humo de su tormento. Ahora, esa palabra tormento nos habla de un sufrimiento que es real. Algunos predicadores modernistas hablan de un sufrimiento psicológico, pero allí en el infierno nosotros sabemos que hay fuego y donde hay gusanos, y el fuego y gusanos serán parte del tormento. Eso no será algo psicológico, sino que afectará el físico de los habitantes del infierno. Entonces nosotros recordamos, después si alguien no conoce bien la historia puede leerla en Lucas, el capítulo 16, del versículo 19 al 31, el Señor Jesús cuenta la historia de aquel hombre rico que hacía banquete cada día y se vestía con esplendidez. Ese hombre rico murió y despertó en el Hades. Y en ese capítulo 16 de Lucas, del verso 19 al 31, 4 veces aparece la palabra tormento. Tormento, atormentado. El mismo hombre rico le dice a Abraham, estoy atormentado en esta llama. De manera que esto no es una alegoría, no es una figura, el infierno es algo real y el padecimiento de sus habitantes es algo real. Es un lugar de tormento. Apocalipsis dice que lo que sube es el humo de su tormento. Ahora, mis hermanos, yo quería hablarles acerca de esto porque no hace muchos días recibí un duro golpe de la realidad. Como la mayoría de ustedes saben, hacía ya 8 años que no salía de la ciudad y me tocó estar todo el mes de octubre en Bolivia. Y eso me posibilitó estar en contacto con mucha gente. Y volví después de muchos años a predicar en los remis, porque necesitábamos movernos en la ciudad en remis. Me concentré en la necesidad de Cristo que tenían los conductores. Un día le predico a uno que era un militante de la religión romana. Por muchos años dijo que él iba a los cultos o a las misas de esta religión. Sin embargo, él no me pudo citar ni un solo pasaje del Evangelio de Juan. En otra oportunidad, detrás mío había 3 pastores, uno de Venezuela, otro de Costa Rica, otro de Bolivia, y yo sentado al lado del chofer le hablé y estaba tan interesado en la salvación de su alma que tuve que llamar a silencio a los pastores que estaban detrás hablando, porque yo quería que esa persona conociera realmente a Cristo como su Salvador. En estos días en Bolivia pude, en uno de los hoteles que me tocó predicar, a uno de los trabajadores me hizo una pregunta y comencé a hablarle por un rato, le regalé unos folletos y no pude hacer muy extensa mi conversación porque tenía miedo que ponerlos en problema, así que le pedí a uno de los misioneros que estaba durmiendo en el hotel que sea él el que termine la conversación y presentación del Evangelio. Pero tuve un duro golpe con la realidad de al salir a las calles y andar en las plazas, como en una ciudad que se llama Montero. Ahí recorrí toda esa plaza llevando el Evangelio de Juan y de Romanos, la carta, y hablando con los vecinos en una plaza superpoblada. Estuve en barrios de calles de tierra bien distantes, lugares donde vivía mucha gente humilde, y ahí también pude hablar y presentar el mensaje del Evangelio. También, para sorpresa mía, tuve que visitar a un hospital y allí fuimos a ver a alguien que estaba
enfermo, diagnosticado con cáncer. Y un poco fue esta la motivación del mensaje, porque alguien en ese lugar sacó una foto cuando yo estaba orando sobre la persona enferma, y anoche me llegó esa foto. Y entonces me trajo al recuerdo todo esto que estoy viviendo y cómo pude predicar cada día con mucha intensidad, y cómo por tiempo uno fue descuidando eso, porque parece que hemos los creyentes perdido de vista el tema y el drama del infierno eterno. Entonces esta noche el propósito es recordar este tema y recordar nuestras responsabilidades frente a la gente pecadora que necesita urgente de la salvación eterna en Cristo. Entonces lo que yo he vivido fue un duro golpe de la realidad. Me encontré ahora con una cantidad de gente que me obligó a recordar que hay un mundo perdido sin Cristo que nos rodea, y nosotros necesitamos predicar, porque la Biblia dice que un día se levantará el humo de su tormento. Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos nuestra mente, nuestra mirada y también nuestro corazón en otras cosas que no son tan importantes. Lo que es importante es el alma y la salvación eterna. Pero nosotros a veces estamos amargados por un examen perdido en la universidad. Otros están tristes por un noviazgo que no se concretó. Hay mujeres que están infelices porque el teñido de su cabello no era el color que ellos imaginaban. Hay hombres que están desesperados porque su celular se ha roto. Otros están enloquecidos porque un neumático, una llanta de su auto se rompió. Hay otros hermanos que están desesperados porque han ganado menos en su trabajo de lo que pensaban. Y estamos ocupados y preocupados en estas cosas, y nos hemos olvidado que hay un mundo que se pierde, que va a ir a un infierno, y la Biblia nos dice que un día se verá el humo de su tormento. Pues esto es lo que nos recuerda Apocalipsis, que subirá el humo de su tormento, y esto será por los siglos de los siglos. Y ahora dice Apocalipsis que la gente en ese lugar no tendrá reposo, es decir, que no tendrán paz. Esa gente estará en un estado de tormento, de desesperación, de sufrimiento. Y entonces lo que nos ocupa a nosotros, hermanos, es velar, porque hay muchos de nuestra familia que no le hemos hablado, que nunca lo hemos traído a la iglesia, que nunca le hemos regalado un folleto con el camino de la salvación en Cristo. En otras palabras, nunca hemos hecho nada para que ellos sean salvos, y ellos se son candidatos firmes a padecer en ese lugar donde se verá el humo de su tormento. Entonces, este es el motivo de este tema en esta noche, para que podamos pensar en qué cosa estamos involucrando nuestra vida, en qué cosas andamos muy metidos en estudios, en trabajo, en cosas materiales, y hemos perdido de vista a los que están transitando por el camino ancho de la salvación eterna. Entonces la Biblia tiene que exhortarnos y llamarnos la atención en esta noche para que recuperemos el corazón misionero, y para que estemos nosotros enfocados en cosas que son realmente importantes, que son la salvación eterna de las almas a través de Cristo. Ahora quiero sacarles del libro de Apocalipsis y llevarle a un momento a el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Si pueden ir conmigo, por favor, a el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Y ahí vamos a poner la primer mirada
en el versículo 41 y 42. Otra vez, Evangelio de Mateo, el capítulo 13 y los versículos 41 y 42. Si alguien no lo encontró, solamente deme atención que voy a leer para ustedes. Dice el Señor Jesucristo que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, pecado, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, Apocalipsis habló de ese lugar como el humo de su tormento por los siglos de los siglos. El mismo lugar ahora es presentado como el lugar donde se oirá el lloro y el crujir de dientes. Cuando la gente estará llorando continuamente, esas no son lágrimas que se sentirán o se notarán cada tanto, sino que será un lloro continuo. Y la razón de ese lloro es porque estarán carcomidos por el remordimiento de los pecados que cometieron y les llevó a ese lugar. Ese es el motivo. Y ellos estarán llorando porque entenderán que desde ese lugar no hay salida. Entonces, ellos notarán que fue una mala decisión vivir en una actividad pecaminosa, sujeto al reino de tinieblas, sujeto al príncipe de este mundo, y los que estarán en el futuro, sujetos al anticristo, irán a ese lugar. Otra vez dice el Señor que será donde se oirá el lloro y el crujir de dientes. El llanto en ese lugar será algo constante. Mire qué diferente lo que sucede con los cristianos. Cuando pensamos en Romanos 8 y verso 1, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Cuando pensamos en los cristianos, dice el libro de Apocalipsis, que Dios enjugará toda lágrima. Pero sin embargo, los perdidos, en ese lugar donde se verá el humo de su tormento, el lloro será constante. El llanto será el sonido constante. Muchas veces nosotros sentimos llorar a un niño, nos incomoda. Cuando su lloro es muy extenso, hasta nos incomoda, nos molesta. Imagínese en ese lugar de tormento un lloro constante por los siglos de los siglos, gente llorando y llorando, y de pronto gente que está allí atrapada en la infelicidad, gente que se dio cuenta que fue engañada, que en ese lugar no hay baile, en ese lugar no hay fiesta, no hay música, no hay alcohol, en ese lugar no hay diversión, en ese lugar no hay gente con buena onda, todos están allí llorando y un sonido alterno, el crujir de dientes. Cuando nosotros mordemos fuerte en un estado de dolor, de desesperación, de angustia, a veces apretamos nuestros dientes y esa gente estará así, sumergido en la angustia del infierno, y sus dientes producirán un sonido, un rechinar que denuncia su estado de desesperación. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nosotros algo podemos hacer para evitar que la gente llegue a ese lugar. El Señor Jesucristo dijo que ese lugar es el lugar donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde el humo de su tormento será por los siglos de los siglos. Y tenemos una enorme cantidad de textos, pero ya está la idea fija, ya está la idea clara de lo que es ese lugar, y que frente a esa realidad
nosotros como iglesia de Cristo, como hijos de Dios, no podemos quedar de brazos cruzados. Algo tenemos que hacer para evitar que la gente llegue a ese lugar de tormento. Y ahora una mirada, por favor, a la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 1, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Quiero decirles que el lloro y crujir de dientes, hay una enorme cantidad de versículos que hablan eso. En ese capítulo 13 de Mateo que leímos, versos 41 y 42, ahí mismo el verso 49 y 50 habla de lo mismo, y después el capítulo 22 de Mateo, en muchos lugares el Señor Jesús se refiere a ese sitio de tormento como lugar donde es el lloro y el crujir de dientes. Dicho esto, hermano, vamos ahora a Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Una iglesia por ese tiempo perseguida. Pablo dice que Dios les iba a dar reposo a aquellos que estaban siendo atribulados en las persecuciones. Y luego Pablo cambia el mensaje y habla del día en que el Señor Jesucristo vendrá para dar retribución a los que no obedecen el evangelio, es decir, a los incrédulos. Nosotros hoy estamos rodeados de gente incrédula. En nuestra familia hay gente incrédula, donde estudiamos, donde trabajamos, en nuestro vecindario, la mayoría son incrédulos, son gente que no conoce a Dios, y Dios les va a retribuir llevándoles a un lugar de eterna perdición. Ellos necesitan escuchar el evangelio, ellos necesitan creer en Jesús como el Salvador, porque note una vez más aquí en el versículo 9, dice: a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen el evangelio, dice el verso 9, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Esa frase, excluidos de la presencia del Señor, son lo que en otros pasajes, como en Apocalipsis 20, habla de la muerte segunda. Es decir, que esa gente serán separados eternamente de Dios. Dice la palabra aquí, excluidos de la presencia del Señor. Otra vez, eso es lo que se llama la muerte segunda, la separación eterna de Dios de los que rechazaron la salvación en Cristo. Y termina aquí este versículo 10 diciendo: cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Gracias a Dios, nosotros hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Sentimos como nuestros pecados fueron lavados en la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros, como pecadores indignos, la gracia de Dios nos alcanzó y nos salvó, y nos hizo el Señor miembros de la familia de Dios y herederos de la vida eterna. Todo eso consiguió el Señor Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario. Pero los que le dan la espalda a Dios, los que desprecian el evangelio y la salvación en Cristo, les espera un lugar donde un día se verá el humo de su tormento.
Les espera un lugar donde será el lloro y el crujir de diente. Les espera el lugar donde les espera una pena de eterna perdición y excluidos de la presencia de Dios. Ahora, dicho estas cosas, mis hermanos, ¿qué haremos nosotros como iglesia frente a esto? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque el presentar este tema en esta noche es buscar, escuchar el llamado de Dios al servicio, a un servicio diferente al que venimos realizando. Estamos distraídos en muchas cosas, en estudios, en trabajos, en cosas materiales, en conflictos familiares, en un montón de cosas. Estamos distraídos y perdimos de vista a los que no tienen a Cristo. No estamos enfocándonos en aquellos que están perdidos en el camino ancho. Nuestro corazón y nuestra energía está ocupándose en otras cosas. Pero el mensaje de esta noche tiene que llamarnos a tomar un compromiso diferente y a empezar a hacer cosas que nunca hemos hecho. Tomar folletos y salir a invitar. Prepararnos el fin de semana, salir a predicar, salir a invitar. Utilizar las redes, todos los medios que tenemos a nuestro alcance para ir detrás de los perdidos, para que vengan a escuchar el mensaje del Evangelio y para que conozcan la salvación eterna y ellos no sean parte de ese lugar donde un día se verá el humo de su tormento. La Biblia habla de esto, del humo de su tormento, por los siglos de los siglos. Algo tenemos que hacer por esa gente. El mensaje en esta noche termina con la carta de Judas. Antes del libro de Apocalipsis, ahí va a encontrar usted la carta de Judas y ahí va a encontrar el último pasaje para esta noche. La carta de Judas, antes del libro de Apocalipsis, ahí vamos a leer los versículos 22 y 23. Judas, para los que no saben, este Judas era hijo de María, él era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Judas que escribió esta carta y que él denunció la apostasía, la desviación de la verdad, la caída de la verdad, y presentó la radiografía de todos aquellos que no andan en la fe. Entonces Judas dice así en su carta, versículo 22, dice: algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Ahora, el verso 22 dice él: algunos que dudan, convencedlos. Y ese convencimiento no debe ser solamente con palabras, debe ser también con un estilo de vida. El incrédulo se va a convencer de la verdad del evangelio, pero hay muchos que quieren ver nuestro estilo de vida, que nosotros estemos viviendo lo que predicamos, que nosotros estemos viviendo lo que creemos. Muchos incrédulos razonan y dicen: el mensaje del evangelio es bueno, pero la vida del que lo predica no es buena, su testimonio no es bueno. El evangelio es la verdad, pero el que lo predica no es creíble. Entonces dice Judas: aquellos que dudan, convencedlo, no solamente con el mensaje del evangelio, sino con el estilo de vida, hermanos, que fuimos nosotros nacidos de nuevo, que fuimos nosotros transformados, que la gente pueda ver realmente que Jesús vive en nosotros, que la gente pueda notar que la vida que tenemos demuestra de que somos verdaderos hijos de Dios. Entonces, con la palabra, con el mensaje, pero también con el testimonio, vamos a poder convencer a aquellos para que vengan al camino de la salvación eterna en Cristo. Hermanos, estamos frente a un gran desafío
Y ahora el verso 23 dice, y a otros salvad arrebatándolos del fuego. Una vez que un incrédulo ya cae en las llamas del infierno, nada podemos hacer. Todos sabemos que del infierno no hay salida. Pero dice aquí el pasaje, y a otros salvad arrebatándolos del fuego. Mucha gente ya está sintiendo el calor de las llamas del infierno. Pronto van a caer, pero antes deberíamos llegar nosotros con el evangelio, con el mensaje de salvación. Ya deberíamos comenzar a orar en esta misma noche y empezar este fin de semana a visitar, a buscar en las calles a la gente que no conoce a Cristo, porque nosotros no queremos que un día sean parte de los que produzcan el humo de su tormento. No queremos que ellos sean parte de los que un día harán escuchar su lloro y el crujir de dientes. Solo el evangelio puede salvarles de esa condenación eterna. Solo la obra de Cristo puede rescatarles y volverse en el refugio verdadero antes que caigan en las llamas eternas. Mis hermanos, la palabra de Dios nos llama en esta noche a vivir un fin de semana diferente, dedicado a los que no conocen a Cristo. Como iglesia tenemos que movilizarnos, tenemos que animarnos a unos a otros y tenemos que enfocarnos en aquellos que aún no han sido salvos. No olvidemos que hay un mundo que está perdido sin Cristo a nuestro alrededor y nosotros fuimos puestos para hacer sal y para hacer luz y tenemos que cumplir con esa función. Hermanos, la orden no ha cambiado. Todavía el Señor Jesús dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, hagamos algo por los perdidos. Alguien un día se acordó de nosotros y nos habló de Cristo y nos presentó el evangelio, pues hagamos los mismos con otros para que no sean parte del humo, del tormento que se verá por los siglos de los siglos. Con buen ánimo, mis hermanos, aprovechemos la oportunidad que Dios nos da de servirle. Aprovechemos la oportunidad de predicar, de traer gente a nuestras reuniones y que puedan encontrarse con Cristo y que el Señor les salve y les salve eternamente. Que Dios bendiga su palabra en esta noche y bendiga sus vidas, mis hermanos.